le bendiga un poquito más. Amén. Aleluya. Alabanza a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Al Cordero de Dios. Mi alma. ¿Cuántos están aquí todavía? Gloria. Déjate sentir que tú estás aquí. ¡Santo! Déjate sentir. Alabanza a Cristo. Vive. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Mi alma adora a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora a Jesús. Yo sé que se fue a la salida. Alabanza a Cristo. Alabanza al Cordero de Dios. Póngase de pie los que puedan ponerse de pie, por favor. Aleluya. Alabanza al Cordero en esta hora. Mi alma adora a Jesús. Vamos al libro de Mateo, capítulo 23. Aleluya. Mi alma adora al que reina. Capítulo 23. Santo es el Señor. Aleluya. Ay, Espíritu Santo de Dios, qué lindo. 23-26, amado. Él vive, aleluya. Te adoramos. Gracias a Dios. Gloria a Jesús. Maravilloso y grande Dios. Que viva, aleluya. Bendito el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Mi alma adora. Grande. Santo. Aleluya. Gloria. Mateo capítulo 23, versículo 26. Y después brincamos a Lucas 11. Alabanzas a Dios, 29 y 40. Leemos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo dice: Amén. Dios bendiga esos 7. La iglesia que espera a Cristo dice: Amén. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Grande. Vamos a 11, Lucas 11, 39. Lucas 11, 39. Alabanza a Jesucristo. Y dice el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias y te damos la gloria, Espíritu Santo, en esta preciosa tarde, Dios, que tú nos has preparado para adorar y bendecir tu nombre, Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tú prepares mentes para entender, oídos para oír y corazones para atesorar esta palabra poderosa, Dios. Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que la atesoremos y la pongamos en práctica, Dios. Alabanzas al Cordero de Dios en estas horas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y a su nombre. Gloria. Alabanza a Jesucristo en estas horas. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Jesucristo hablando. Alabanzas al Cordero de Dios, porque lo que estaba sucediendo, alabanzas a Jesucristo en esta gente, los fariseos, que prestaban atención a una purificación ceremonial, pero no había una santidad. Alabanzas a Dios adentro. Mi alma adora a Jesucristo en estas horas. Por eso es que la Biblia, si saben, muchos tienen que saber este texto, cuando le dice sepulcro blanqueado, alabanzas al Cordero de Dios, la historia explica que todavía allá en esa tierra, alabanzas a Dios, a los que son tumbas, alabanzas a Dios, le llaman sepulcro blanqueado, porque las limpian y las pintan de blanco para que no haya un tropiezo. Alabanza al Cordero de Dios. Y así estaban los fariseos, alabanzas a Cristo, que notaban que había una vida, alabanzas a Dios. Ellos hablaban lindo, alabanzas al Cordero, se lavaban el rostro, ellos ayunaban, levantaban las manos, alabanzas a Dios, se cubrían ataviadamente, alabanza al Cordero de Dios. Oye, ellos cuidaban el templo, alabanzas a Jesucristo, pero no habían limpiado lo de adentro, alabanzas al Cordero de Dios. Y si vamos a la iglesia en este último tiempo, hay mucha gente que dicen que hablan, alabanzas a Dios, caminan en santidad, con falda, corbata, gabana, alabanzas al Cordero de Dios, pero todavía no han limpiado lo de adentro, alabanzas a Jesucristo. Están limpiando el vaso por fuera y el plato, pero por dentro todavía está sucio.
Alabanza a Jesucristo. Y por eso Él le dijo en el libro de Lucas, mira, ¿acaso el que no hizo lo de adentro no ha hecho lo de afuera también? Alabanza al Cordero de Dios. Por eso Él mismo dijo, oye, como si tu luz y tus ojos están en tiniebla, tu cuerpo está en tiniebla. Alabanza al Cordero de Dios. Y así estaban los fariseos. Oye, alabanza a Dios, practicaban y que una santidad, pero todavía no se habían separado de la inmundicia. Todavía no se habían separado de la olla, alabanza a Dios, de lo que a ellos les agradaba, alabanza al Cordero de Dios. Por eso Él dijo, oye, ay, bienaventurados los pobres en el espíritu, alabanza al Cordero de Dios. Pero como esa gente tenían a los demás en poco, alabanza a Jesucristo, ya gente se creían mayores que los demás. Esa gente no aceptaban corrección de nadie. Esa gente decía, yo soy el que sé y lo que yo digo es lo que está, lo que es, alabanza al Cordero de Dios. Y así está sucediendo en la iglesia de Jesucristo. Alabanza al Cordero de Dios, gente, alabanza al Cordero de Dios, que por corbata, por gabán o por falda, por blazer no ha amado. Alabanza a Dios, esta gente sí que estaban santos con su vestimenta, pero su corazón estaba contaminado. Alabanza a Cristo. Por eso Pablo le dijo a la iglesia de Corintios, alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Él le dijo claramente, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando que la santidad en el temor de Dios. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Y cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Alabanza a Jesucristo. No es con la ropa, ni no, alabanza a Dios. No es con alabanza al Cordero de Dios. No es con los ayunos, no es con la oración, no es con la Biblia. ¿Cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Alabanza a Dios, amando al que me aborrece. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Amando al que me tira piedra. Alabanza a Cristo. Ayudando al que necesita. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Sacándome lo que me molesta del corazón. Alabanza a Cristo en esta hora. Por eso Él le dijo, mira, no contamina lo que entra por la boca, sino lo que sale. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Alejándome, alabanza a Dios, de la inmundicia. Mi alma adora a Jesucristo. ¿Cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Aceptando la corrección y humillándome a Dios. Alabanza al Cordero en esta hora. Pero si tú me hablas de santidad y no aceptas corrección, Shakuta mansa, mi alma alaba al Cordero en esta hora. No, todavía te falta limpiarte por dentro. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Soltando la mala crianza. Alabanza a Cristo. ¿Cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Alabanza al Cordero de Dios. Que cuando alabances a Cristo me digan algo, yo no me altere. ¿Cuántos adoran a Dios, por favor? ¿Cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Alabanza a Dios en el temor de Dios. Que yo tengo que respetar primero la casa, después al ángel. Alabanza al Cordero de Dios. Y ahí nos perfeccionamos día a día. Mi alma alaba al Cordero. Pero no me puedes hablar de santidad de una cosa y de la otra no es santidad. Porque hay mucho que para santidad es algo y lo otro no es santidad. ¿Cuántos adoran a Dios, por favor? Y así estamos los fariseos, que se le estaba colando el mosquito y se estaban tragando el camello. Alabanza al Cordero de Dios. Y le dijo, mira, ¿por qué entonces tú diezmas del nuez y de la menta y entonces estás dejando la misericordia? ¿Cómo yo voy a perfeccionar la santidad? No es para estar diciendo al otro, mira, alabanza a Cristo, si no te arrepientes te lleva el diablo. Es algo que es real, alabanza al Cordero de Dios. Pero hay veces que tenemos que tener misericordia, porque los fariseos no practicaban misericordia, pero practicaban la ley. Alabanza al Cordero de Dios. Y Jesús le dijo, mira, la ley y la gracia tienen que estar juntas. Mi alma adora a Dios y la misericordia la practicamos. Cuando hablaba del estudio, me confirmaban el mensaje. Mi alma alaba a Dios. Hay gente que se envuelve en lo que es pecado solamente, pero no activan la misericordia. Alabanza al Cordero de Dios. Y nos podemos señalar el pecado, pero también con misericordia. Mi alma alaba. Yo predico la santidad completa. Alabanza al Cordero de Dios. Pero hay veces que hay que hablar con misericordia. ¿Cuántos adoran a Dios? Si no, yo no cambio ni pienso cambiar esta doctrina. Alabanza al Cordero de Dios. Pero tenemos que imitar a Jesús en todo momento, en todo tiempo. Alabanza al Cordero de Dios. Los fariseos, los escribas y los seduceos, ellos vieron a Jesucristo como una competencia. Alabanza al Cordero de Dios. Porque si ellos vieron a Cristo como el Mesías, alabanza a Dios, ellos hubieran también alcanzado misericordia. Pero cuando ellos vieron a Jesucristo, ellos dijeron, espérate, por el poder de Belcebú, alabanza al Cordero de Dios, yo sé más que aquel, alabanza al Cordero de Dios. Ellos querían competir con Jesucristo, alabanza a Dios, a ver quién sabía más palabras, a ver quién tenía más poder, a ver quién atraía más
gigante. Alabanza al Cordero de Dios. Pero ¿quién va a competir con Jesucristo? Alabanza a Cristo. Dijeron, amado, mi alma alaba a Dios. Oye, tú eres un hipócrita. Alabanza al Cordero de Dios, porque me hablas de santidad por fuera, pero por adentro todavía están mundanos. ¿Y por qué mundano? Alabanza a Cristo, porque como está en tu corazón es que tú vas a demostrarte por fuera. Alabanza a Cristo. Como está en tu corazón es que tú vas a hablar la alabanza al Cordero de Dios. Como está en tu corazón es que tú vas a actuar la alabanza de Jesucristo en estas horas. Mi alma alaba a Jehová. Pero amado, el corazón es mal y perverso. Lo sabemos que es mal y perverso. Alabanza al Cordero de Dios. Pero por eso fue que Mateo habló y dijo, mira, oye, cambia este corazón de piedra y conviértelo en uno en carne. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón cuando es mal y perverso está hecho en piedra. Alabanza a Cristo. Pero cuando está conforme al Espíritu de Dios, alabanza a Jesucristo, imita a Jesucristo. ¿Cómo imita a Jesucristo? En humillarse, alabanza a Dios. ¿Cómo imita a Jesucristo? Que aunque Judas dijo que lo iba a traicionar y él sabía que lo iba a traicionar, le dijo amigo. Alabanza a Cristo en esta hora. Jesucristo nos enseñó a perfeccionarnos la santidad en todo momento. Mi alma adora. Mi alma adora a Jesucristo. Limpia primero lo de adentro. Si tú vas para mi casa de visita y yo te limpio el paso por fuera y te echo agua, cuando tú miras el vaso tú vas a decir, espérate, pero todas aquí quedan pajitas negras. Alabanza a Dios. ¿Te vas a beber el agua o no te la vas a beber? Alabanza al Cordero de Dios. Si yo voy por una casa de visita y yo le digo, dame un poquito de agua, alabanza al Cordero en esta hora, y me pasa ya en otras ocasiones, y me dan el vaso y cuando yo miro primero que veo, salvo, yo veo algo negro y yo pongo el vaso en la esquina y no me la bebo. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora, porque me están limpiando por fuera, pero por dentro está sucio. Alabanza a Cristo. Alabanza al Cordero de Dios. Y anoche estábamos hablando, que estábamos aquí con Aníbal y Abraham, alabanza al Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando veníamos del monte, y alma adora a Jehová, ¿qué sucede? Que estábamos hablando de lo que era Jesucristo. Alabanza al Cordero de Dios, porque Jesucristo, alabanza a Cristo, en un momento dado, yo predico un mensaje bajo el tema, tú le has creado náusea a Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Y yo dije, ¿cómo que tú le has creado náusea a Dios? La gente se asombró y me miraba de como que medio de reojo, medio de lado. Alabanza a Jesucristo. Y cuando algo te da náusea a ti, tú no te lo puedes comer. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando algo a ti te huele malo, que te da náusea, tú no puedes ni olerlo. Alabanza al Cordero de Dios. Y así estaban los fariseos y los escribas y los seduceos. Y así hay parte de la iglesia en este tiempo, que Dios no puede ni acercarse a las narices, porque le dan asco, le dan náusea a Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Y cuando algo te da náusea es porque es repugnante. Alabanza al Cordero en esta hora. Cuando algo te da náusea, saluda agua. Mi alma alaba a Dios. Cuando algo te da náusea, alma mía alaba a Jehová, porque tú te lo comas obligado, vas a devolverlo. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Hay gente que tiene que comer arroz caliente porque el arroz frío no pueden tragárselo. ¿Por qué? Porque le da náusea. Los fariseos querían someterlos a todo el mundo, a hacer la voluntad de ellos. Alabanza al Cordero de Dios, pero no la voluntad de Dios. Alabanza a Jesucristo. Por eso fue que cuando hay una escena en la Biblia que dice, oye, yo no soy como este publicano, alabanza al Cordero de Dios, yo soy que levanto las manos arriba, yo soy de los que ayuno 3 veces a la semana, yo soy de los que diezmo de todo lo que cojo. El hombre estaba altivo, se estaba engrandeciendo él mismo, y lo que no sabía era que Dios lo iba a estrellar. Alabanza al Cordero de Dios. Y hay gente que empieza a es que yo soy el más alto, ¿cuántos adoran a Dios? Es que yo soy, alabanza a Cristo, me faltan alas y un cohete para subir para el cielo. Alabanza a Cristo en esta hora. Yo soy el más que ayudo, yo soy el más que diezmo, yo soy el más que vigilo, yo soy el más que oro. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Así estaba aquel hombre con el publicano. Pero aquel publicano decía, mira, ay, Jehová, ten misericordia de mí, que soy, alabanza a Dios, que soy un pecador. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Y qué sucedió? Que la Biblia explica en el Salmo, los salmistas dijeron, el salmista dijo, mira, aquel, oye, si reconoce tu pecado y te apartas de él, Dios tendrá misericordia de ti. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque aquel quería limpiarse primero por dentro para después por fuera estar limpio. Y ahí va, voy a adorarlo, por favor. Alabanza a Cristo, voy a adorarlo. El que sienta adorarlo, lo adora. Alabanza al Cordero de Dios.
Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Alabado sea Dios. Mi alma adora a Jesús. Esto es algo que estamos viviendo en la iglesia. Alabanza a Jesús. Esto es algo que estamos viviendo. Alabanza a Cristo. En un momento dado, Judas dijo: contendí diligentemente por la fe que fue dado una vez a los santos. Alabanza al Cordero de Dios. Pero la Biblia explica en otro texto que no podemos contender con la palabra. Alabanza al Cordero de Dios. Y hay mucha gente, una vez escuché a uno que me decía: no, es que yo tengo que contender. Y digo: pero varón, es que la Biblia dice contender ardientemente por la fe. Alabanza al Cordero de Dios. Pero no contender con otro para sacar chispa. Alabanza a Cristo. No, no. Tenemos que defender la sana doctrina. Tenemos que contender por la palabra. Alabanza al Cordero de Dios. Pero no medir quién sabe va. No, no, no. Así estaban los fariseos, los seducidos, los escribas, que en un momento dado ellos cogieron y se sentaron en una reunión y dijeron: no, es que yo tengo mis leyes, es que yo tengo unas creencias, yo tengo las otras. Así está la iglesia en este tiempo. Está la adventista, está la liberal, está la metodista, están los mitimistas, alabanza al Cordero de Dios, está la santidad, alabanza a Jesucristo en esta hora. Y así fueron los escribas, los fariseos y los seduceos, que cogieron, y como estaban ahí, pues cada uno cogió y levantó una diferente iglesia, un diferente templo. Alabanza al Cordero de Dios. Pero cuando vino Jesucristo, se juntaron toditos para competir con él. Alabanza al Cordero de Dios. Y Jesús le dio una enseñanza y le dijo: mira, hay que limpiar primero esto, para que entonces por fuera tú estés limpio. Alabanza al Cordero de Dios. Porque aquel que está sucio, cuando levanta las manos, alabanza no sale del techo. Alabanza al Cordero de Dios. Pero si hay una alabanza que nace del corazón, alabanza al Cordero de Dios, entonces la misericordia es la que puede alcanzar al pecador. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Pero como aquella gente lo hacía para que los miraran, lamentablemente no pasaba, alabanza al Cordero de Dios, ni de los acústicos, ni del carro, ni los caballos que se montaban. Alabanza al Cordero de Dios, porque era una adoración, alabanza al Cordero de Dios, que estaban haciendo para que los hombres, oye, lo miraran. Alabanza al Cordero de Dios y llamar la atención de las personas. Gloria a Dios. Alabanza a Cristo. Poder en Cristo. Mi alma adora a Jehová. Alabanza a Cristo. Hay mucho para sacar de este texto. Alabanza a Jesús en esta hora. Cuando ellos colaban el mosquito y se tragaban el camello, alabanza al Cordero de Dios, ellos estaban permitiendo unas cosas. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor había alguien que entraban con una buena ofrenda, con un buen diezmo. Habían personas que entraban con una buena ganancia. Y entonces, alabanza al Cordero de Dios, cuando fueron confrontados por Jesús, ahí es que hubo una controversia. Alabanza al Cordero de Dios, porque ellos dijeron: espérate, ¿quién es este que nos quiere enseñar a nosotros? Lo que ellos no sabían era que aquel niño, aquel hombre que era niño, que se trepaba en los templos, alabanza a Dios, y se metía en la sinagoga, alabanza al Cordero de Dios, era el mismo que le estaba diciendo que tenía que limpiarse primero por dentro. Aquel que le enseñaba a los doctores, alabanza al Cordero de Dios. Aquel que primeramente cuando tenía 12 se escapó de su casa para enseñarle que era la palabra. Alabanza al Cordero de Dios. Aquel hombre ya había crecido y le estaba explicando que la santidad empieza de adentro para afuera. Gloria a Dios. A mi alma va Jesucristo. Y le dijo: tú quieres ser santo, pues suelta la hipocresía. Tú quieres ser santo, pues suelta la inmundicia. Tú quieres ser santo, alabanza al Cordero de Dios, pues suelta el rencor. Alabanza al Cordero de Dios. Tú quieres ser santo, pues suelta el sabiendo que tienes por dentro. ¿Cuántos adoran a Dios? Tú quieres ser santo, alabanza al Cordero de Dios. El profetista dijo en un momento dado: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muéstrenmelo por tus obras, y tus obras son las que van a dar testimonio de ti. Alabanza al Cordero de Dios. Por eso en un momento dado Jesús le dijo a Juan el Bautista: mira, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El testimonio que yo estoy cuidando no es el mío, sino de aquel que viene a buscar la iglesia. Alabanza al Cordero de Dios. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que cuidar nuestro testimonio. ¿Qué dirá el vecino de mí? El vecino de... Yo he escuchado de tanta gente, alabanza a Jesucristo, que dice: pero Alejandro es cristiano. Pero yo lo escucho cuando suelta la garrapata y los sapos por la boca. Si es cristiano, pues, yo tengo una silla en la de Jesucristo. ¿Cuántos adoran a Dios? Si ya el madre del Cordero de mi vecino ha escuchado eso. Si aquella es pentecostal, que venga Cristo a verlo. ¿Cuántos adoran, por favor? Alabanza a Jesucristo. Y eso pasaba con los fariseos.
que mucha gente decía, si aquel hombre se va a salvar por lo que está hablando y por lo que levanta las manos, ya yo estoy salvo hace rato. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces nadie le quiere hacer caso, pero entonces lo que quieran hacer ellos es confundir al pueblo a ver si aquel era Jesucristo, el Mesías, o era un impostor. Alabanza al Cordero de Dios. Pero ¿qué sucedía? Alabanza al Cordero, que las señales, los prodigios seguían a Jesús. Alabanza al Cordero de Dios, la palabra respaldada. Alabanza al Cordero de Dios. Y él le estaba enseñando, dándole la enseñanza a los que se creían que sabían. Alabanza al Cordero de Dios. Y ahí fue cuando hubo la indiferencia. Alabanza al Cordero de Dios. Y vino la persecución a Jesucristo mientras él hacía el ministerio. Alabanza al Cordero de Dios, que se paraban y siempre enviaban un espía. Alabanza al Cordero de Dios, a ver si Jesucristo estaba haciendo milagros. Enviaban un espía a ver si Jesucristo estaba santo todavía. Alabanza al Cordero de Dios. Por eso es que dice la Biblia que somos cartas abiertas, y siempre dándole un espía pendiente a ver si todavía afuera de la iglesia tú eres santa, afuera de la iglesia tú eres santo. Alabanza al Cordero de Dios. A veces en el trabajo tú todavía eres santo. Alabanza a Dios en esta hora. A veces cuando te juntas con amigos que no sirven a Cristo, todavía eres santo. Alabanza al Cordero de Dios, porque siempre hay uno que te está espiando, y le pasó a Daniel. A Daniel le firmaron una ley y le dijeron, Alejandro, no puedes orar por 10 días, vamos a ponerlo así, a tu Dios, pero el Dios era con la D minúscula. Alabanza al Cordero de Dios. Y tú buscas el libro de Daniel, lo dice con la D minúscula. Alabanza a Jesucristo, pero como el Dios que yo le sirvo es grande. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Mi alma adora a Jehová. ¿Por qué sucede? Que como el Dios que yo le sirvo es tan grande, que se cree que yo le hay que escribir grande. Alabanza al Cordero de Dios. Y mientras Daniel se iba a orar, había gente que lo estaban espiando. Alabanza al Cordero de Dios. Y mientras Daniel abrió la ventana, había gente que lo espiaba. Alabanza al Cordero de Dios. Y mientras Jesús hacía milagros y seguía el ministerio, habían escribas, alabanza a Dios, que lo iban persiguiendo. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Y mientras te vayan persiguiendo, tú tienes que demostrarle que tú estás limpio por fuera y por dentro. Alabanza a Cristo. Alabanza a cuantos adoran a Dios, por favor. Mi alma adora a Jesucristo. La santidad empieza de dónde? De adentro para afuera. Y los escribas no querían aprender eso. Los escribas decían, no, pero es que yo estoy bien. ¿Quién me va a corregir a mí si yo soy la ley? Alabanza al Cordero. ¿Quién me va a corregir si yo soy la cabeza de este lugar? Alabanza al Cordero de Dios. ¿Quién me va a corregir a mí si yo soy el maestro? ¿Quién me va a corregir si yo soy el ministro? Alabanza al Cordero de Dios. Y dice, no, espérate. Hay un momentito, te están dando muchas horas y vamos a tener que jalarte. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Los sacerdotes, cuando venían al templo, ellos no se daban patada en el pecho de que eran sacerdotes. No. Alabanza al Cordero de Dios. Mientras Dios levantaba reyes impíos, esa gente se daban en el pecho y decían, yo soy el rey de Israel. Alabanza al Cordero de Dios. Y alma, hay dos misericordias diferentes que hablamos ahorita, pero ¿saben qué? Que Dios movía un profeta y le hablaba al rey. ¿Y qué sucedía? Que cuando Dios le habló a Roboam, alabanza al Cordero de Dios, Roboam fue a coger el consejo de dónde, de qué, de los jóvenes. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Qué sucedió? Que Dios cogió y lo mató. La misericordia llegó hasta un límite. Alabanza al Cordero de Dios. Cuando se quedó Jeroboam, vio la misma situación. Jeroboam quería disfrazar las cosas de Dios, y mi alma alaba a Jehová. La mujer se disfrazó a ir por el profeta, y el profeta le dijo, ¿por qué fíjese la otra? Alabanza al Cordero de Dios. Desagradó los ojos de Dios, y la misericordia hasta ahí llegó, también lo mató. Alabanza al Cordero de Dios. Faltaba acá, y acá decía, oye, no me traigas a Micaía, porque siempre me profetiza mal. Alabanza al Cordero de Dios. No me traigas a Elías. Alabanza a Cristo. Entonces, como había persecución con Elías, Micaía le dijo, oye, que viva Jehová, y viva mi alma, y viva Jehová, que lo que Jehová me diga es lo que yo voy a hablar. Alabanza al Cordero de Dios. Y cuando lo confrontó, es lo que no le gustaba, lo que no quería escuchar, entonces dijo, aquel mensaje no me gusta, lo como predica Edwin. Alabanza al Cordero de Dios, porque cuando te confronta no es del gozo. Le pasó lo mismo acá. Dios le dio cuerda, la misericordia estaba ahí, desagradó los ojos de Dios. Tuvo que matarla acá y matarla a Jezabel. Alabanza a Jesús en estas horas. Que Jezabel todavía vive en los templos. Ese es otro mensaje. Alabanza al Cordero de Dios. Y eso es lo que estaba pervirtiendo la santidad de Dios durante las historias bíblicas. Alabanza al Cordero de Dios. La santidad de ellos era por fuera. Y no enseñaban la santidad interna. Alabanza al Cordero en estas horas. De que yo te perdono, pero no olvido. ¿Cuántos adoran a Dios?
de que tú eres mi amigo, te abrazo y te beso, pero no me he olvidado de aquella que me hiciste aquella noche. ¿Cuántos adoran, por favor? De que alabanza a Cristo, de que me hablaste aquel día y me maltrataste, todavía no se me ha olvidado eso. Alabanza al Cordero en estas horas. ¿Cuántos adoran, por favor? Puedes adorarlo. Los fariseos no perdonaban nada. Ellos no tenían piedad de nadie. Ellos, todo lo que sucedía, ellos lo confrontaban en la junta. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Y qué sucedía, papá? Que rápido había un señalamiento y era fuera. Alabanza a Jesús. Pero entonces llegó Jesucristo y dijo, mírate, espérate un momento, pero ¿cómo tú quieres reprender a este tipo, a este hombre, que tú todavía te falta ser reprendido, chico? ¿Qué está pasando contigo? Alabanza al Cordero de Dios. Y todavía tú tienes pajas en la leche, que hay que sacarlas, y tú entonces quieres sacar las pajas del otro, ¿no, mi hermano? Tú estás hablando de una paja cuando tú tienes una viga. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces tú tienes que reprenderte tú, examínate, para que entonces puedas reprender al otro. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Esto no se trata, alabanza a Dios, de la vestimenta, ni de cuánto tiempo lleven el Evangelio. Esto se trata, salud a Bagua, mi alma alaba a Dios, de la intimidad que haya con Dios. Alabanza al Cordero de Dios. Esto se trata de la humildad que tengamos delante de Dios. Alabanza al Cordero en esta hora. Esto se trata de algo más serio que la ropa. Estoy terminando. El día que yo me convertí, me acuerdo que me puse la primera corbata y la primera camisita linda, alabanza al Cordero. Aquella pastora me dijo, Edwin, pareces un evangelista. Yo estaba pompeado. Después que era corbata y gabán solamente, para parecer algo que yo no era. ¿Cuántos adoran a Dios? Y hace mucho. Que la falda está abajo de los tobillos y no te identifica como salva. La falda está abajo y no te identifica como atalaya de Dios. El gabán bonito y la corbata no te identifica como un profeta, como un ministro de Dios. No, no, no. Alabanza a Jesucristo. Yo me creía que era evangelista en aquel momento. Todo el mundo decía, wow, evangelista. Como hasta que te llamé. Alabanza al Cordero de Dios. Y entonces mi esposa con las faldas apretadas. Alabanza a Jesucristo en estas horas. Y ¿sabe qué sucedía? Que yo empecé a predicar este evangelio. Y mi esposa todavía con las faldas apretadas. ¿Cuántos adoran a Dios esta noche? Esta mañana, por favor. ¿Y qué sucede? Que yo empecé a predicar esta palabra. Y quería comerme a nosotros cuando mi esposa tenía que ser reprendida también. Alabanza al Cordero de Dios. Y yo le dije, espérate un momento, Señor. Trabaja con mi esposa, porque le falta todavía que tú la limpies. Alabanza al Cordero de Dios. No me dejes estos mensajes hasta que ella sea limpia. Alabanza a Cristo. ¿Y qué sucedió? Que de momento Solí, alabanza a Cristo, ya dijo, mira, esta falda me incomoda, voy a botarla. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y de momento empezó Dios a trabajar con ella. Y no fue de falda ni de ropa, fue en el corazón. Alabanza al Cordero de Dios, porque mientras tú te acerques a Dios, Dios se acerca a ti. Por eso fue que cuando hay una historia del niño con el padre, que le dice, papá, mira a Dios qué chiquito es, porque lo está viendo bien lejos. Alabanza a Jesús, y le dijo, vente que te voy a llevar para el aeropuerto. Y cuando llegó el nene para el aeropuerto, que lo puso de cerca, vio el avión y dijo, wow, papá, pero qué grande es el avión. Y le dijo, sí, es Dios, que mientras más lejos tú estés, más chiquito lo vas a ver. Pero mientras acerques a él, más grande va a ser delante de ti. Alabanza al Cordero de Dios. La gente que está viendo a Dios chiquito porque está lejos. Alabanza a Cristo. Y después se ponen en celo como aquel que lo ve grande. ¿Cuántos adoran a Dios? Mi alma alaba a Jehová. Y empiezan a decir, siempre es Edwin, siempre es el otro. Pues entonces suelta la changuería tú y coge la parte también. Alabanza al Cordero de Dios. Y no le estés poniendo cosas a Dios. Mi alma alaba a Jehová. Mi alma alaba al Cordero, porque siempre es el otro, siempre es aquel. Y yo todavía con changuería, pues suéltala para que entonces también coja la parte. Y es almadora. Y es almadora Jehová. Aquello que visite cuando los fariseos se encontraban con gente que no le servían a Cristo, ellos querían cogerlo y matarlo. Ellos querían comerse los vivos. Querían que se convirtieran a la mala.
Alabanza al Cordero de Dios. Los fariseos no tenían misericordia de nadie. Alabanza a Jesucristo. Yo no tenía misericordia de su familia. Alabanza al Cordero de Dios. Había uno que caminaba con Jesucristo, que era diablo, y se llamaba Judas Iscariote. Alabanza al Cordero de Dios. Y si los fariseos llegan a tener a Judas en su templo, cuando Judas, oye, sustraía de las ofrendas y robaba de lo que le daban a Dios, alabanza a Jesucristo, alabanza al Cordero de Dios, los fariseos lo hubieran cogido y lo hubiesen picado en las manos. Alabanza al Cordero de Dios. Pero como Jesús era misericordioso en toda su palabra, alabanza al Cordero de Dios, él le dijo, oye, alabanza al Cordero de Dios, con un beso me entrega. Alabanza a Jesucristo. Él permitió que todo pasara con un propósito para poder él llegar a la cruz. Alabanza al Cordero de Dios, porque él bajó del trono para estar en un pesebre, para llegar a la cruz, para después estar dentro de mí. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Yo no sé cuánto tienen a Jesús aquí. Alabanza a Jesucristo. Pero el soltó y se despojó y aquella riqueza para enseñarle a los que sabían, a decirle que el único que salva se llama Jesucristo. Mi alma adora. Alabanza al Cordero de Dios. Mi alma adora a Jesucristo. Así que tenemos que limpiarnos por donde primero. Por adentro. Alabanza al Cordero de Dios. Porque hay gente que son pentecostales, no adoran, pero el corazón es libre. Alabanza al Cordero de Dios. Hay gente que son pentecostales, pero por dentro son pentecostillas. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabanza a Jesucristo. Hay gente que habla de santidad, pero todavía le queda el mundo por dentro. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces cuando pasa cualquier azote, rápido cae afuera. Alabanza al Cordero de Dios. Dice, pero tan rápido es que todavía tenía el mundo adentro. Alabanza al Cordero de Dios. Entonces estaba aparentando la santidad por fuera y estaba diciendo que estaba limpio, que estaba blanco, cuando por dentro estaba negro. ¿Cuántos pueden levantar la mano arriba y darle gloria a Dios? Alabanza a Jesucristo. Yo no sé cuántos están entendiendo esto. Alabanza a Jesucristo. Esto no se trata de alabanza a Dios, de que yo cogí, no, mando, esto es algo serio. Alabanza a Cristo en esta hora. Yo me gocé con el pastor que me está soltando la ñoñería esa. ¿Cuántos adoran? Alabanza a Jesucristo. El pastor llevaba como 2 meses todavía cuando aquella vez yo le dije el chango. Alabanza al Cordero de Dios, y todavía decía, yo soy el ñoño. Alabanza a Cristo. Eso lo permitió Dios, que yo le dijera chango, eso es una changuería, porque entonces hoy está cogiendo una parte. ¿Cuántos adoran a Dios, por favor? Alabanza al Cordero. A lo mejor se puso a pensar y dijo, Edwin me empezó a tirar. Alabanza a Jesucristo. Y a lo mejor le trabajó y dijo, yo voy a meterme con Dios porque yo tengo que coger mi parte. Alabanza al Cordero en esta hora. Hay una inmadurez espiritual, que yo predico un mensaje una de aquí. Alabanza al Cordero de Dios, que todos nos echamos al diablo. Alabanza a Jesucristo y nunca tenemos la culpa nosotros. Alabanza a Jehová. Alabanza a Cristo. Y Santiago dice que somos seducidos por nuestra concupiscencia, y la concupiscencia es la que nos arrastra y nos aleja de Dios. Alabanza al Cordero en esta hora. Y la concupiscencia es la que tiene dominio de tu mente, de tu corazón. Alabanza a Jesús en esta hora. Es como dijo Malaquías, si no me equivoco. Alabanza a Dios, que se acuestan pensando, analizando hacer el mal, y cuando se levantan en la mañana lo ejecutan porque tiene el poder para hacerlo. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Y tú te acuestas pensando qué voy a hacer mañana. Alabanza a Jehová. Estoy cansado de esta vida, estoy cansado del evangelio, estoy cansado de Jesús. Me apesta la vida, me apesta todo. Alabanza al Cordero de Dios, y lo tienes en el corazón. Pero si te levantas por la mañana y ejecutas lo que estás hablando, alabanza al Cordero de Dios, vas a tener poder para hacerlo. Alabanza a Cristo. Pero Dios no quiere que tú hagas eso, amado. Dios quiere que tú te canses de los ataques de Satanás, que tú te canses de la vida que estás viviendo, y le digas, yo voy a acercarme a Dios, porque yo sé que en Jesucristo hay vida de plenitud y gozo. Mi alma adora a Jesucristo. Póngase de pie, por favor. Mi alma adora. Maravilloso Rey. Dos visitas que se convirtieron y dos que están aquí. La hermana Francia, cuando yo la vi entrar, yo dije, wow, la Francia va a mirar cuando me den la falta a predicar, y dice, siempre falta un mes, cuando vengo el otro predica él. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? No soy adivino, pero alabanza al Cordero de Dios. El que tiene el Espíritu pues sabe, alabanza a Jesús en esta hora.
Y yo dije, lo voy a decir cuando termine. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cierto o falso? Alabanza a Jesús en esta hora. Mi alma adora a Jehová, pero ella sabe del evangelio, sabe lo que se está hablando aquí. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Y si ella, ¿verdad?, ha decidido estar como está, es por los ataques, porque ella tiene que en un momento dado soltar eso. Alabanza a Jesucristo y decirle, me cansé ya. Alabanza al Cordero de Dios. En un momento dado